¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, pues un gustazo saludarles de nuevo. Pues, híjole, quiero empezar con todas las cosas que están sucediendo, los acontecimientos, todo esto de Israel. En el grupo pudimos compartir un poco que, bueno, pues la verdad es que prefiero ver las cosas desde la unidad y no desde la polaridad. Y si lo vemos desde la unidad, que al final de cuentas para eso estamos, conociendo todas estas cosas, pues cuando lo vemos desde la unidad podemos ver que ambas partes tal vez tienen razón en algunas cosas. Ellos no se han dado cuenta que tal vez las dos partes tienen parte de la razón y que, pues, bueno, uniendo todo eso, pues llegamos a esa unidad, ¿no? A ese diálogo, a ese nivel de vibración donde hay paz, donde todo es bueno, ¿no? No hay cosas malas, ni por qué pelear, ni discutir, ni cosas por el estilo. Entonces, la idea es que este conocimiento nos lleve a eso, ¿verdad? Es que podamos ver las cosas desde la unidad, entonces podemos ver las cosas desde arriba y obviamente, créanme que nada más ese cambio y hacerlo desde la unidad y decidir tomar todas las decisiones desde la unidad nos va a ahorrar mucho trabajo, mucho, hasta cuestiones, ¿no? Problemas tal vez. Entonces, pues bueno, quiero iniciar con la presentación. Este video se llama El cuerpo humano y una maravilla. Estamos en la serie de la anatomía del alma y pues bueno, agregué un video en esta presentación. La verdad es que es maravilloso, ¿no? El cuerpo humano, ¿no? Una super máquina. Pero recordemos el tema anterior un poquito. Hablamos de la paradoja del cuerpo y el alma y que bueno, de alguna manera la fuerza de atracción es Dios, ¿no? Nos comentaba el texto que así igual que la gravedad, constantemente el alma va hacia Él, que es la fuente espiritual. Y la fuerza de repulsión es el materialismo, pues ella fuerza al alma reteniéndola en el mundo físico, ¿no? Entonces ya nos dimos cuenta que inclusive, pues bueno, nuestro mismo cuerpo está conformado por minerales, metales, etcétera, etcétera, en diferentes grados y básicamente el cuerpo efectivamente representa todo lo que tiene que ver con lo material, ¿no? Con esta dimensión material o con lo terrenal o el mundo, vaya. Sin embargo, pues bueno, el alma tiene que dominar esa máquina superpoderosa. Toda persona debería saber que los obstáculos y dificultades que enfrentan en la vida surgen de la fuerza de repulsión, del materialismo. La fuerza de atracción, el sadik, es más poderosa que la fuerza de repulsión, dado que el poder de gravedad acaba por prevalecer. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que de alguna manera ahí está la otra fuerza, ¿no? La fuerza de repulsión, la del materialismo, ¿no? Y que ahí pareciera haber una lucha entre cuerpo y alma, entre lo espiritual y lo material. Y pues básicamente en esa lucha pues parece que hay jaloneos, ¿no? Y básicamente de lo que estamos hablando aquí es que cómo todas estas herramientas van a ayudar a que se funda tu alma, tu espíritu con tu cuerpo, para que esa super máquina trabaje en total armonía. Y es ahí cuando no hay sufrimiento, es ahí cuando empezamos a traer cosas, bendiciones a nuestras vidas, cuando vivimos una vida sin sufrimiento. Pero sin embargo, primero tenemos que, aquí habla el texto, que el sadik, o sea, que lo divino, que lo espiritual o el espíritu, pues de alguna manera esa luz siempre va a prevalecer sobre lo material o sobre el cuerpo. Ya depende de nosotros que alimentamos más nuestro espíritu para poder fundir nuestra alma con nuestro espíritu y poder usar de la manera correcta esta máquina, ¿no? El nefesh.
El alma corresponde al hombre, a la luz, a la vida, a la memoria y a la verdadera sabiduría, la sabiduría de la Torá. El cuerpo corresponde al animal, la oscuridad, a la muerte, al olvido, a las filosofías y a la locura. Bueno, estoy muy de acuerdo. Básicamente, una vez que nos empezamos a conectar con la divinidad, pues podemos ver y podemos darnos cuenta que el verdadero estado original o el verdadero estado de paz, de armonía, de felicidad, pues es nada más con la sabiduría de la Torah, ¿no? Y es este conocimiento del cual estamos compartiendo, porque al estar estudiando, al estar conociendo estos secretos, que bueno, así lo llama por lo menos el maestro Goslan, los secretos inauditos de la Torah, porque estamos desvelando todo ese código, ese texto, ¿no? Cuando nuestras almas reciben toda esta luz, nuestras almas es como que se fortalecen y al mismo tiempo vamos adquiriendo paz. Esa energía, nos vamos conectando con esa divinidad. Para alcanzar este nivel de armonía y cooperación entre el cuerpo y el alma, la persona deberá quebrar la arrogancia de pasiones del cuerpo y sus deseos, contrarrestándolos con la arrogancia de santidad, la obstinación que la llevará, pase lo que pase, hacia la espiritualidad. Efectivamente, como yo les comentaba, pues todas las herramientas al final de cuentas pues son creación del creador y depende de nosotros que usemos de manera correcta todo esto, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con arrogancia? Tenemos que ser arrogantes de santidad, ¿no? Que usemos esa energía de arrogancia de manera correcta. ¿Cómo? Con santidad, con esa conexión, con esa vivir a Dios dentro de nosotros, con nuestras acciones, con nuestras... es como dicen, en verdad Dios está en todas partes, eso es una realidad. Entonces efectivamente este conocimiento no se trata de leer y ya, sino es practicarlo y es saber que estés solo, estés con quien estés, Dios te está viendo. O sea, no es como que pues ya anocheció y ya Dios no me puede ver, o no. Entonces, una vez que alcanzamos este nivel de armonía, créanme que es como si constantemente estás en una paz interior, en una conexión y en una armonía que se nota, ¿no? Y bueno, en mi caso me han comentado algunas personas muy cercanas, me dicen, oye, pues es que transmites algo, paz o algo. Y efectivamente, o sea, yo no es que sea yo, es esta conexión que se hace. Pues bueno, yo en lo personal les recomiendo mucho el rezo, es una experiencia hermosa. Y no por el hecho, yo hago el rezo, pero lo hago sí porque pues de alguna manera no es obligatorio, pero sí es recomendable. Es una herramienta súper poderosa que ya después les voy a platicar más. Quiero hacer un video especialmente de eso. Y es una manera de conocer a Dios y conectarte con esa divinidad. Y a mí en lo personal en el rezo me empiezan a revelar muchas cosas. Es una conexión, hagan de cuenta, es un arte, es una sinfonía, es una armonía. Una vez que ya te empiezas a conectar con la luz divina, no lo quieres dejar de hacer. Entonces, por eso yo la verdad es que yo lo empecé a hacer, porque no nada más es rezar, o sea, no es nada más repetir y leer, es conectar tus tres niveles del alma. Yo les compartí en un video, Nefesh, el Ruach, o sea, las emociones, o sea, el cuerpo tiene que vibrar, las emociones tienen que vibrar y al mismo tiempo, al estar leyendo, estar meditando. Yo hago una especie de combinación en el rezo también medito. Entonces estoy usando todos mis niveles de alma para conectarme con la divinidad.
Entonces, mientras estoy recitando y mientras estoy leyendo en hebreo, mientras estoy recitando en hebreo, estoy al mismo tiempo leyendo la traducción, pero estoy escaneando el hebreo y al mismo tiempo estoy meditando en mi mente, estoy haciendo meditación con estrellas de David y ciertos nombres. Entonces, ¿se imaginan el poder lograr este nivel de conexión? Esto es... Y yo pues empecé sin saber nada, ¿no? Entonces, esto te invita a este conocimiento, a elevar nuestras almas a tal grado que, pues bueno, tengamos una relación directa con el Creador. Vamos a empezar el tema, el sistema digestivo y los órganos internos. Las tres pasiones primarias del hombre son el deseo de las riquezas, el placer sexual y la comida. Enseña el Rebbe Nachman que el deseo de riquezas es un abismo sin fondo del cual resulta extremadamente difícil de retornar. Hace días estaba pensando hacer un video específicamente, imagínense un video que hable de una lista de los 10 más poderosos del mundo. Y cómo en esa lista pues podemos encontrarnos desde filántropos, entre comillas, hasta pues hombres que desde los 12 años, por ejemplo, el caso de Warren Buffett o algo así, Warren Buffett, su caso, él cuando tenía 12 años empezó a invertir en bolsa. Entonces imaginan, y en su libro habla que ya era muy tarde de haber invertido, que se arrepiente de haber empezado tan tarde. O sea, imagínense a alguien haciendo una inversión en bolsa por primera vez a los 12 años. Entonces, esto que habla o que revela el Rebbe Nachman, tenemos que ser muy conscientes que actualmente estamos viviendo una carrera sin término, una carrera sin fondo en la cual pues ya están peleando que quién es más millonario, si Slim, y hay gente, por ejemplo, en este caso de Warren Buffett, que vive en una casa, pues bueno, no es malo, ¿verdad? De hecho, pues, todos no necesitamos vivir en una supermansión para ser felices, pero es tanto su egoísmo que, bueno, pues si eres multimillonario, de los más ricos del mundo, pues bueno, haz algo con eso, ¿no? Hay una manera correcta de... Entonces, pero si aquellas personas que entran en esta carrera y usan esa energía de manera incorrecta, pues constantemente están corriendo esa carrera que nunca va a terminar y que es una carrera que así vas a tener muchísimo dinero, pero vas a ser infeliz. Y les compartía que él vive en su primer casa todavía y maneja un coche pues muy antiguo y está padre porque pues, o sea, yo creo que es hasta clásico ya y todo eso, pero si lo hiciera de esa manera. Pero nosotros sabemos que hay gente que efectivamente está y entra en esa carrera y cada vez, si se dan cuenta, eso te va hundiendo en un fondo que es muy difícil retornar, ¿no? Porque estás en una competencia. Yo recuerdo, me aventaba cursos de liderazgo, de cosas que tenían que ver con esto, ¿no? Con negocios, neuromarketing, etcétera, etcétera. Y la verdad es que cuando llegué a este conocimiento me di cuenta que yo estaba creando en realidad desde el ego una mentalidad que me la pintaban como emprendedora, ¿no? Y te hacen creer que el emprendedor tiene que, y que el empresario tiene que usar tal marca y tal. Yo les comentaba en uno de los primeros videos acerca de la realidad. ¿Qué es la realidad? O sea, es la que nos pintan, es la que o sea, la verdad es que si nos damos cuenta, la mayoría de las personas pues tienen miedo por las noticias, porque les están inyectando una serie de... Es un ataque en los 5 sentidos, porque ves anuncios donde quiera, ves televisión, radio, o sea, hay tanta ruido, inclusive visual,
en las calles, por ejemplo, ahorita las campañas políticas o sea, si nos damos cuenta, estamos viviendo en algo que nosotros mismos sabemos que es mentira, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de las campañas, sabemos que nos mienten pues sí, los políticos. O sea, sabemos que ahorita te saludan y en la calle, pero sabemos que ya una vez pero es porque efectivamente es ese sistema materialista, ese sistema que hace que las personas las lleve a hacer cada vez cosas más degradantes, más degradantes, más degradantes, hasta que termine en un abismo, tal cual. La pasión sexual también constituye una importante prueba que la persona debe enfrentar constantemente a lo largo de su vida. Likutei Moharan, 36-23. Bueno, me da mucha pena. Las redes sociales están llenas de niñas. Ya todo es tan sexual y lo vemos tan normal. La verdad es que es un ataque. Yo le preguntaba a un primo que vive en los Estados Unidos. Le decía, oye, primo, ¿tú por quién vas a votar? Ya me daba su punto de vista, ¿no? La verdad es que yo en mi pensamiento, pues yo Trump, pero por algunas cuestiones, y pues bueno, le decía, oye, pero la contraparte, mi estimado, y no es que, bueno, perdón, quiero aclarar, no se trata este tema de política ni nada, pero yo les quiero compartir mi experiencia, ¿no? Yo le decía, oye, pero ¿sabías tú que el otro lado pues, está muy acorde a lo lésbico, gay, y me dice, no, pues sí, pero es que ya cada quien pues decide, le digo, a ver, pero ¿tú crees en serio, tú crees que tú, primo, tú vas a educar a tu hija en Estados Unidos? Dice, no, pues sí, le digo, no es cierto. ¿Cuántas horas podrás pasar? Porque él tiene su trabajo y allá son horarios o jornadas y no puedes fallar, todo es muy serio. Y yo sé que el viajar en la ciudad, y son ciudades grandes, o sea, es otro estilo de vida. Yo sé que la mayoría de las horas esa niña va a estar con este contacto con lo visual, con el ruido de la calle, con lo que esté de moda, con los videos, con las redes sociales y es lo que ella va a ver y en realidad ella va a recibir una educación de su entorno. Entonces, es un ataque rapaz, es un ataque a todos los sentidos. Yo les platicaba y les compartía videos por ejemplo, de la reencarnación, ¿no? ¿Qué es la reencarnación? Y inclusive en el video que les daba mi punto de vista de qué pensaba yo sobre el conflicto de Israel. Y les compartía que hay seres, ¿no? que no podemos ver y que son energías y que existen, que son bíblicos y que más adelante los voy a compartir un poco más, ¿no? Pero ahorita ya empezamos a darnos cuenta que entramos a un mundo en el cual también hay mucho engaño, también es otra dimensión. Si en el mundo del conocimiento físico se sorprendían, pues agárrense, porque lo que están conociendo es como llegar a otro mundo donde ahora los temas son multidimensionales, ahora los temas son de que no nomás está lo material, lo que podemos ver y percibir con nuestros sentidos, sino que tenemos que hablar del espíritu y de las cosas que no podemos ver. Por eso este conocimiento es ocultista, pero ocultista referente a ese conocimiento de las cosas que no podemos ver, de las cosas ocultas. Lo que estamos haciendo con este conocimiento es quitar velos, es que caiga todo ese engaño, toda esa maldad, Entonces se dan cuenta que
en realidad sí tenemos que ser muy cuidadosos con lo que vemos, escuchamos, hablamos, decretamos con nuestra boca. Les compartía que el rezo es una manera de crear energías y crear ángeles. Entonces ahora imagínate cuando estás hablando de otras cosas que no. Imagínate cuando estás hablando en contra de una persona. Imagínate si te pones a hablar de temas mundanos. Hay maestros que hablan que nuestras palabras están contadas y que si las utilizamos vanamente se van descontando. Alguien puede morir porque se acabó las palabras, aguas con lo que hablamos. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué sale de nuestro aliento? ¿Qué estamos creando? ¿Qué energías? Entonces, tenemos que ver las cosas ahora sí, no desde la perspectiva mundana, ¿no? Ver las cosas desde la perspectiva mundana no, pues es que tal político y tal corriente y miren, todos los partidos, todos fueron creados para nunca ponerse de acuerdo. Por eso son partidos y te hacen creer que es un color, te hacen creer una ideología y te hacen creer que el otro no tiene la razón, no importando que ni lo conozcas y los hacen pelear. Y eso es la polaridad, esa es esa energía, la polar, la otra, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver desde la unidad las cosas, ya tenemos que empezar a ver la verdad, desde la verdad las cosas, y solamente así nos vamos a poder acercar a una opinión más o menos asertiva, porque la verdad yo creo que está reservada para Mashiach, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy conscientes de todo esto. El Rebbe Nachman habla de que la principal pasión es el alimento. Pues es el alimento el que le da al hombre la fuerza para perseguir sus otros deseos y nunca puede abandonarse por completo. Bueno, a nivel sobre todo hay personas que les da depresión y es algo y les da hambre y entonces debemos de saber que todo esto, yo les compartí en videos anteriores que para poder entender, estamos hablando del tema de la anatomía del alma, entonces tenemos que entender las cosas del alma. Imagínense que cada vez que un vicio domina a una persona, cada vez que un enojo domina a una persona y todo eso. Hace días escuché al maestro Gosland que le hicieron una pregunta, ¿no? Le dije, oiga maestro, ¿cómo puedo hacer? Porque yo en mi entorno tengo que convivir con personas que pues son muy, buscan los choques y dicen, no, pues tú no puedes discutir con ellos. No, pero es que es imposible y no, pues no. Bueno, lo que puedes hacer es advertirles, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? ¿Qué es lo que sucede cuando alguien se enoja, por ejemplo? ¿Qué es lo que sucede cuando alguien tiene un vicio? Cuando hay una energía, una adherencia que cada vez que la persona piensa que le da hambre, piensa que le da, ahí está alimentándose esa energía. Y es como un parásito energético, un parásito astral, si así lo quieren. Bueno, hay algunas corrientes que lo llaman así, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de todo esto. Más aún, comer es lo primero que desea un ser humano al llegar al mundo. En cambio, el amor, el temor, la paciencia y la humildad, el anhelo del éxito el anhelo del éxito o de poder, los celos, la envidia, la arrogancia y todas las otras pasiones se manifiestan en diferentes etapas de la vida. Algunas características se desarrollan durante la infancia, otras durante la pubertad y otras en la edad adulta. Pero la necesidad de comer y digerir y de eliminar los desechos es algo que comienza al nacer. Yo les platicaba el caso de mi primo, no sé quién ni nada, pero ¿quién educa a los niños? ¿Quién les da la verdadera educación? O sea, primo, a ver, dime la verdad, ¿cuántas horas vas a pasar con tu hija? Que tú le des la educación de mano a mano. No, pues yo creo que
¿no? Pues, máximo 1 hora al día. Efectivamente, eso es lo que tenemos que tener bien conscientes, ¿no? Entonces, híjole, todas estas emociones en realidad no las deberíamos de sentir. Hay personas que dicen, es que hay que vivir, y si no sientes, pues es que no estás vivo. A ver, no podemos andar inestables, no podemos levantarnos efusivos, alegres, después en 2 horas después pues es que me siento a medias pilas, no sé, ya después otra vez efusivo y luego enojado más tarde y luego Hasbe Shalom. Allí se están alimentando estas energías. Cuando hacemos estos picos, ahí están adhiriendo. Entonces, debemos ser muy, muy conscientes de que todas estas pues manifestaciones no es normal que sucedan. Poco a poco vamos a ir aprendiendo más. El sistema digestivo y los órganos internos. El mantenimiento apropiado del sistema digestivo es de fundamental importancia para el crecimiento físico y el bienestar del hombre, dado que el cuerpo es un paralelo del alma. El bienestar del cuerpo indica una medida igual de bienestar en las capacidades del alma. Solamente mediante el alimento es posible mantener una relación armoniosa entre el cuerpo y el alma, pues el cuerpo debe nutrirse para poder existir. El alma, por su parte, no requiere alimento. Solo cuando ambos, el cuerpo y el alma, están unidos, se necesita de la nutrición. Bueno, básicamente habla de que, pues sí, de alguna manera tenemos que alimentar nuestro cuerpo, pero el cuerpo debe de ser alimentado para conectarnos con la divinidad. O sea, el cuerpo en realidad debe de ser alimentado para que funcione de manera perfecta y en armonía con nuestro espíritu. Hay alimentos que no son tan recomendables, ¿no? Más adelante vamos a ver el por qué ciertos alimentos bajan tu vibración. Hay alimentos que aumentan tu vibración. Nos tenemos que recordar y tener en mente que al final de cuentas lo que nos llevamos a nuestra boca, a nuestro cuerpo, es energía, ¿no? A ver, no sé, un jitomate, por ejemplo. Bueno, plantan la semilla, crece la plantita, pero si se dan cuenta, lo que nos estamos llevando a la boca en realidad es ese proceso de crecimiento, desde que la semilla germina, se riega, llueve, hay una combinación bueno, en ese momento esa energía va transformando a la semilla hasta que crece, pues una mata y va dando los jitomates, ¿no? Entonces es un proceso, pero al final de cuentas el sol es quien alimenta esa planta. Entonces lo que nosotros nos estamos llevando a la boca es una combinación de varias energías, un cierto código que está descifrado en un alimento, pero es luz. Imagínense, hablábamos en clases anteriores que la materia no existe, ¿no? Y que en realidad, por ejemplo, no sé, yo estoy en una mesa recargado, pues el 1% es lo que en verdad es materia, lo demás es vibración, es energía. Entonces imagínense que la cebolla, el jitomate nos lo llevamos a la boca. Eso puede hacer que eleve nuestra alma, o que esa energía que nos llevamos a la boca y a nuestro cuerpo puede hacer que nos haga sentir bien o no tan bien, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a aprender esto. Al comer el alimento desciende al estómago, donde las enzimas y los ácidos lo disuelven en partículas más pequeñas. El tracto digestivo continúa procesando este alimento, reduciéndolo a nutrientes que son importados por el sistema sanguíneo. La sangre enriquecida con los nutrientes fluye hacia el corazón y los pulmones.
donde es enriquecida con oxígeno y bombeada a través del sistema, llevándolo el alimento a todo el cuerpo. Todo lo extraño es rechazado y expelido. La capacidad del cuerpo para saber exactamente qué absorber y qué rechazar es una de las más notables maravillas de Dios. Bueno, el cuerpo humano la verdad es que es una máquina súper avanzada. Yo les compartía que así lo debemos de ver, pero esta máquina es como, imagínense, pues agarrar un Lamborghini, ¿no? O una moto de esas de carrera, de pista. Pues, si no sabemos, o sea, es muy peligroso. Entonces, efectivamente, el alimento también hace que nosotros podamos tener más facilidad para conectarnos con la divinidad, ¿no? Porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es una combinación de lo divino, de nuestra chispa divina, nuestra alma, con el cuerpo. Para eso, para una perfecta fusión, tenemos que comer ciertos alimentos. Y cómo es maravilloso que el mismo cuerpo los separa. Les voy a compartir un pequeño video que habla acerca de esto. El cuerpo humano es una máquina perfecta, Para que funcione, cada parte es fundamental. Órganos y tejidos sincronizan sus movimientos a la perfección, organizados en sistemas. El aparato digestivo es un sistema transformador. Descompone los alimentos y obtiene los nutrientes para que sean absorbidos por nuestro organismo. Ese es nuestro combustible. Un viaje que empieza con cada alimento. Una estructura fascinante. Sistemas. El cuerpo humano. Digestivo. Todas estas sustancias que están en la naturaleza poseen una estructura química compleja. Para poder aprovecharla, necesitamos transformarla en algo que nos sirva. En eso consiste la digestión. El alimento nos da nutrientes que nos permiten sobrevivir, pero primero es necesario que lo podamos digerir. El sistema digestivo está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Y, además, por glándulas anexas como el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y las glándulas salivales. Cada uno de estos órganos cumple una función muy específica. La digestión no comienza en nuestro estómago, sino en la boca, la puerta de entrada de la comida. Los dientes son piezas de tejido duro calcificado que se encargan de procesar y triturar el alimento. Masticar es fundamental. Los dientes, con ayuda de la lengua, trituran el alimento para hacerlo más fácil de tragar. Funcionan de manera muy parecida a las cuchillas de esta licuadora. Supongamos que comemos fruta. Entera sería muy difícil digerirla, pero para los dientes es muy fácil hacerla a pedazos. Los huesos y músculos de la mandíbula son muy fuertes. Por lo tanto, si mordemos con toda nuestra fuerza, un adulto puede hacer una presión de hasta 70 kilos. Pero cuando los alimentos son demasiado duros, se hacen difíciles de tragar. Y aunque fueran demasiado pequeños, podrían quedar atascados. Por eso, producimos saliva.
La saliva es generada por un conjunto de células llamadas glándulas salivales que están en ambos lados de la cavidad bucal. En un día podemos producir entre 1 litro y 1,5 litros de saliva. La saliva no solo humedece la comida, sino que además posee enzimas que son proteínas que aceleran las reacciones químicas de la digestión y proteger la cavidad bucal de microorganismos. Es decir, actúa como mecanismo de defensa. Los dientes trituran la comida y la saliva la humedece. Esta se transforma en una masa húmeda conocida como bolo alimenticio. Este bolo pasa al siguiente engranaje del sistema. La faringe es un conducto de unos 12 centímetros de largo que se encuentra por debajo de la cavidad nasal. Los alimentos se mueven por la faringe, continúan su camino por el esófago. El esófago tiene unos 25 centímetros de largo. Empieza al nivel del cuello, atraviesa todo el tórax y llega al abdomen a través del diafragma. El desafío de esta parte del sistema es que la comida no obstruya algún punto del trayecto. Para eso, los órganos del aparato digestivo realizan movimientos llamados movimientos peristálticos, que son contracciones y relajaciones de las paredes musculares. Con estos movimientos, las paredes del esófago llevan el alimento en dirección al estómago. Los movimientos peristálticos son involuntarios, es decir, se producen sin que nos demos cuenta. Mientras el alimento sigue su curso, una serie de procesos mecánicos y químicos convierten el bolo alimenticio en algo más espeso y ácido llamado quimo. El bolo alimenticio está siendo procesado, se muele en la boca y desciende masticado. Baja por la faringe y el esófago después, y dentro del estómago se va a descomponer el sistema digestivo. El estómago es un saco muscular con forma de J, capaz de almacenar hasta 1,5 litros de comida. Cuando el estómago se agita, bate y licúa los alimentos de manera mecánica y libera jugos que realizan una descomposición química. El estómago es capaz de conservar en su interior los ácidos corrosivos y las enzimas que son los encargados de la descomposición de los alimentos. Veamos qué sucede si sumergimos durante 1 hora un trozo de carne en ácido clorhídrico, que es de lo que está compuesto el jugo gástrico. El alimento quedó prácticamente descompuesto para ser absorbido por el cuerpo. El alimento sigue su recorrido del estómago hacia el intestino delgado, donde el cuerpo absorbe la mayoría de los nutrientes que necesita para vivir. El intestino delgado tiene 7 metros de longitud. Es tan largo porque así puede absorber la mayor cantidad de nutrientes. Para poder entrar en la cavidad abdominal, tiene numerosos pliegues. Así como en la boca, las glándulas salivales producen saliva, en el intestino delgado los que producen líquidos son el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El hígado es un órgano de gran tamaño y color oscuro que produce múltiples funciones. Interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos y produce proteínas y enzimas. También almacena sustancias como glucosa, vitaminas y hierro. La vesícula biliar es más pequeña y tiene forma de bolsa. Acumula la bilis que produce el hígado. El páncreas tiene 2 funciones, la exócrina y la endocrina. Las células exócrinas producen enzimas que se encargan de la digestión de las grasas, de los carbohidratos y las proteínas. En la función endocrina se liberan hormonas a la circulación, como la insulina y el glucagón, que juntas trabajan para mantener el nivel adecuado de glucosa en la sangre. Ya digerido y descompuesto, el alimento recorre 7 metros de intestino delgado. En este trayecto, el cuerpo absorbe la mayoría de los nutrientes del alimento. Delgado, se
absorbe los nutrientes que ya están simplificados. El páncreas, el hígado y vesícula biliar son glándulas anexas que ayudan a procesar los hidratos de carbono, lípidos y vitaminas. Se absorben en el proceso porque actúan las enzimas. Todas las sustancias que no fueron absorbidas en el intestino delgado llegan a la próxima estación, el intestino grueso, que se conecta con el intestino delgado a través de la válvula ileocecal. El intestino grueso mide entre 1 y 2 metros de largo y tiene forma de marco. Está conformado por el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y el ano. El intestino grueso se encarga de absorber el agua que aún queda en el quilo. En su interior hay un conjunto de bacterias que forman la flora bacteriana. La flora bacteriana se encarga de la fermentación de hidratos de carbono, interviene en la síntesis de vitaminas y tiene funciones de defensa y de absorción de distintos minerales. Todos los desechos que no pudimos absorber se acumulan en la última porción del intestino grueso para finalmente ser eliminados. En el intestino grueso llega la etapa final. Las bacterias que produce nos podrán beneficiar. Lo que queda es desechable, se tiene que eliminar. Como entra todo sale, lo tenemos que expulsar. El sistema digestivo. El alimento nos da nutrientes que nos permiten sobrevivir, pero primero es necesario que lo podamos digerir. El sistema digestivo modifica el alimento y en esta red te contamos cómo es su funcionamiento. Transforma la materia animal y vegetal en moléculas más simples que nos dan vitalidad. El bolo alimenticio está siendo procesado, se muele en la boca y desciende masticado. Baja por la faringe y el esófago después, y dentro del estómago se va a descomponer. El sistema digestivo. El sistema digestivo. El sistema digestivo. El sistema digestivo. En el saco estomacal y el intestino delgado se absorben los nutrientes que ya están simplificados. El páncreas, el hígado y vesícula biliar son glándulas anexas que ayudan a procesar los hidratos de carbono, lípidos y vitaminas. Se absorben en el proceso porque actúan las enzimas. En el intestino grueso llega la etapa final. Las bacterias que produce nos podrán beneficiar. Lo que queda es desechable, se tiene que eliminar. Como entra todo sale, lo tenemos que expulsar. El sistema digestivo. 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 Oigan, pues, padrísimo video hasta la cancioncita, pero es una maravilla el cuerpo. Yo estoy maravillado. La verdad es que, al menos lo que yo he entendido, pues es la máquina más perfecta que se ha creado, pero no me refiero a en el mundo, a nivel, porque esta máquina no pudo haber ser creada aquí, ¿no? Entonces, se supone que es una creación en la cual, pues bueno, yo les platicaba en unas clases anteriormente
que Adán se adelantó, ¿no?, a poder controlar. Primero tenía que tomar del árbol del bien, de la vida, perdón, el árbol de la vida, para después poder tomar del árbol del conocimiento del mal y del bien, y desde ahí poder controlar esta super máquina, ¿no? Entonces, la verdad es que es una maravilla, pero aún así, también nosotros tenemos que saber qué somos o quiénes somos, porque no somos este cuerpo. Nosotros, imagínense, aún así, con las maravillas del cuerpo, de la perfección de esta super máquina, cuando aquel que logra fundir su alma con su espíritu, pues imagínense, la misma materia le obedece. Entonces ya estamos hablando de cosas muy elevadas. Pero imagínense que nosotros, nuestra conciencia, nuestro nivel nefesh es el divino, el que regresa a la divinidad una vez que dejamos, regresa esa chispa divina, regresa esa fuente, una vez que dejamos el cuerpo, que bueno, las personas que fallecen, por ejemplo, para retornar y en otro. Entonces imagínense si el cuerpo aún así con sus maravillas, para el alma es como unos zapatos, y podemos tener varios zapatos. Por eso yo les platicaba y les compartía el video de reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Entonces, la verdad es que aún así, pues bueno, nosotros tenemos que comprender qué somos, quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo aquí. Cuando comprendemos eso, vemos la vida desde otro punto de vista. Las cosas las vemos con la verdadera medida, ¿sí? No nada más tomando decisiones ni ver desde la polaridad, sino saber que, bueno, está lo espiritual, qué dice lo espiritual acerca de esto, qué dice lo espiritual acerca de aquello. Y entonces ya es ahí cuando vamos a poder tomar decisiones correctas. Adán fue diseñado con la capacidad de ascender continuamente hacia niveles cada vez más elevados de espiritualidad. Esto debía lograrlo mediante el vehículo de su cuerpo, elevando la materia al nivel de lo espiritual. Y para cumplir con esta misión fue puesto en el jardín del Edén. Pero esta simple operación fue trastocada cuando Adán sucumbió frente a los deseos físicos. La consecuencia de la caída de Adán puede compararse con un hermoso y refinado objeto de cristal que es dejado caer desde una gran altura, estallando en miles de pedazos pequeños que se desparraman en una gran superficie. Adán contenía dentro de sí las almas de toda la humanidad en un estado de perfecta unidad. Su caída partió esa santa unidad en incontables chispas de santidad que se dispersaron por el mundo entero. Desde entonces, la misión del hombre ha sido utilizar las inclinaciones espirituales incorporadas dentro de su sistema para buscar, encontrar, purificar y elevar estas chispas, y así hacerlas retornar a su fuente. Esto preparará e incluso mejorará el recipiente del cual se originaron. Adán. Bueno, recuerdan que les compartía un video del pecado original, y que bueno, pues el pecado original no era como nos lo habían platicado, que más bien en esa caída, Adán, pues al sucumbir al deseo de tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues se adelantó y pues obviamente ya tenemos las consecuencias, ¿verdad? Nosotros somos una chispita de esa gran vasija, de esa única y gran vasija. Por eso tenemos que ver las cosas con unidad, porque Dios, imagínense que Adán representa de alguna manera todo lo creado, todo no sé, al menos si no me equivoco, y bueno, les voy a confirmar este dato, pero representa todo lo material. En ese sinsum, esa contracción de la divinidad, en realidad esa luz divina se retrajo y se disimuló para que pudiera existir un vacío. Ese vacío es la vasija, es Adán, pero esa vasija está rota y de alguna manera, bueno,
el maestro Goslan en el video de reencarnación les compartía que esa consecuencia pues ha generado todo pues de alguna manera caos que tenemos que reparar, ¿no? La idea de reparar es que nosotros como chispas, como de esa primer vasija, tenemos que regresar a la luz. Y es como si estuviéramos cumpliendo nuestra parte. Es como si estuviéramos cumpliendo nuestra fusión otra vez de retorno con la única fuente universal. Bueno, ni universal, es de dimensiones y de, bueno, se quedan cortos los títulos al creador. Entonces, nosotros vamos reparando esa unidad, esa vasija, que es Adán. Por eso toda la humanidad, de cierta manera, estamos rectificando esa chispa. Cada patriarca, el que tú estés escuchando estas cosas, estamos conectando con esa divinidad. Estamos rectificando esa vasija. Sea donde fuere que se encuentre una chispa santa, deberá pasar por un proceso continuo de virur, de purificación, hasta que alcanza su rectificación. Bueno, ¿quieren que les diga la verdad? Esta vida se trata de rectificar nuestras almas. Y a veces eso puede doler. Pero te tengo una buena noticia. Que podemos evitar el dolor para hacer esa rectificación. Por eso yo les compartía que este conocimiento, en verdad lo que se trata es de que aumentemos nuestra alma. Una herramienta muy poderosa podemos rectificar nuestra alma con dolor, o sea, pasando cosas, equivocándonos y bueno, ya las consecuencias vienen, o siendo sabios al tomar nuestras decisiones, porque nuestras decisiones vienen desde la unidad y porque nuestras decisiones vienen desde esa chispa divina que no es polaridad, ¿no? Es entonces cuando podemos evitar mucho caos y sufrimiento en nuestra vida. Y una herramienta súper poderosa es la lectura del Zohar, es aprender estos temas, es saber secretos de los cielos, es el rezo. Hay muchas herramientas. En realidad lo que hacemos, el cabalista, lo que hace el verdadero cabalista, se purifica desde que se levanta. Les quiero compartir, quiero hacer un video especial de herramientas cabalísticas. Hay inclusive un ritual que sigue el maestro Goslan, que bueno, se los quiero compartir, cómo desde que se levanta está la purificación de su cuerpo, conecta con ciertos nombres en el rezo, conecta ciertas meditaciones. O sea, es todo un ritual para, pues obviamente, conectarte con esa chispa divina. Y todas las decisiones que tomamos, pues bueno, son desde la unidad. Y eso evita el caos y sufrimiento. Estas chispas de santidad dispersa, tanto en los animales que trabajan para el hombre como en aquellos que sirven para su alimento, están en la materia virgen usada para manufactura y también el dinero y otros bienes con los cuales se negocia en el mundo. Bueno, tenemos que comprender que todo. Perdón, pensé que me había saltado pero bueno, a ver, estas chispas de santidad dispersas por el mundo se encuentran hoy en toda la creación, en los minerales, en los vegetales, en nuestro alimento y en la bebida. En realidad todo lo que podemos ver y podemos percibir, pues es materia para poder nosotros crear. Los sabios hablan que nosotros en realidad lo que tenemos que hacer es una co-creación y por eso Dios en el séptimo día descansó y como quien dice dejó incompleta esta creación, pero para que el hombre tenga el mérito de rectificar esa primer vasija llamada Adán. Entonces es como si, se imaginan, a veces nos preguntamos, pero ¿por qué la vida hay sufrimiento y que esto y que lo otro y ya no veo la salida, Hasbe Shalom, y que
Imagínense algo tan complejo que es un animal, cómo se comportan las bacterias, qué es la luz, cuántos universos hay, cuántas estrellas, o sea, es algo interminable, pero aún así, el creador es más grande que todo eso. Aún así, nosotros somos más que todo lo que podemos ver y percibir. Aún así, tenemos que empezar a conectarnos y efectivamente ver desde la unidad esta creación. Entonces es ahí cuando pasamos a ser personas conscientes y verdaderamente solucionar el problema que estamos viviendo en la actualidad. La humanidad, pues no hay líder espiritual que nos pueda responder, no hay líder político que nos pueda responder qué está pasando. Entonces, la verdad es que la solución está en despertar todos. Está en despertar esa divinidad dentro de nosotros, y al ser conscientes, pues ¿para qué queremos centros de ayuda? Si cada quien ya sabemos que tenemos que ayudar a nuestro semejante. ¿Para qué necesitamos que salven a los delfines? Si todos pues, no contaminaríamos, si fuéramos conscientes y cada quien, los que viven alrededor del mar, pues, hasta por lógica, hasta los visitantes, pues cuidaríamos todo, ¿no? Entonces, la respuesta no está en crear más sistemas o más instituciones. Está en elevar nuestra conciencia. Ahí está la respuesta. El proceso de purificación. Todo este mundo debe pasar por un proceso de purificación para alcanzar su propia perfección. No hay actividad que evidencie más este proceso que la producción alimenticia. El granjero ara sus campos, siembra sus semillas y espera entonces a que éstas se arraiguen y broten. Luego cuida su cultivo hasta que está listo para ser cosechado, y entonces separa el trigo de la paja y la broza. Luego muele el trigo separado de la harina pura de salvado. A esta altura la harina no es aún comestible. Debe mezclar la harina con agua para hacer la masa, formar una hogaza y luego hornearla. Recién entonces la semilla que sembró alcanza su estado de perfección, el objetivo anhelado. Bueno, nosotros pues de alguna manera representamos todo esto, todo este proceso, ¿no? Cada alma tenemos que saber que venimos a corregir, que no venimos a hacer dinero, no venimos a ver cuánto poder más podemos acaparar. O en realidad, si la gente supiera y estuviera consciente que venimos a rectificar nuestras almas, y en verdad venimos aquel que está dormido pues viene a sufrir, pero aquellos que ya estamos conociendo y que conocemos esto, perfeccionarnos para dejar de sufrir, híjole, cualquiera aceleraría el paso, porque todos van a pasar este proceso, ya sea en esta vida o en la pasada, pero todas esas chispas van a ser rectificadas. Ahora, ¿por qué pareciera que hay personas que están más conectadas a la unidad, más conectadas a lo divino? Bueno, porque igual que un cuerpo humano, las chispas de Adán, nosotros que somos esas chispitas, pues unas chispitas son los pies, unas son las manos, otras son, imagínense, la cabeza. Entonces, todo tiene una relación. El cuerpo humano fue diseñado para procesar el alimento de una manera muy similar a cómo este alimento fue procesado para ser comestible. Al comer, la persona mastica y muele el alimento con sus dientes. La comida desciende al estómago, donde los ácidos y enzimas continúan desmenuzándolo en partículas más pequeñas. El resto del tracto digestivo toma entonces este alimento, reduciéndolo y purificándolo aún más. El alimento purificado pasa hacia el sistema sanguíneo, llevando los nutrientes a todo el cuerpo. La materia de desecho es rechazada por el cuerpo y expelida.
Bueno, es increíble cómo el cuerpo, pudimos ver en el video, cómo va procesando sus alimentos. Me compartía un nutriólogo, me dice, si no, mira, mi papá tiene, ¿cómo se llama? Mi papá tiene, ay, se me fue la palabra, esta enfermedad, pues. Pero me decía que él como nutriólogo decía que su papá era diabético y que él nada más al cuidar su alimentación podía vivir los años que quisiera, nada más cuidando su alimentación. Imagínense lo importante que es llevar un correcto alimentación. Tiene que ver con todo nuestro alma, qué tanto nos enojamos, qué tanto también hacemos ejercicio, nos alimentamos bien, todo tiene que ver. El proceso de purificación tiene lugar dentro del cuerpo, es un paralelo del proceso de purificación del alma. El cuerpo sabe qué debe aceptar y purificar y sabe qué debe eliminar. Así como el cuerpo limpia y purifica cada alimento que ingiere, de la misma manera el alma, en su búsqueda de la espiritualidad, limpia y purifica sus elementos nutrientes y por lo tanto a sí misma. Este proceso de purificación espiritual y de crecimiento es un fenómeno constante tanto a nivel personal como en el plano universal. Como parte de la búsqueda de la perfección del alma, todas las chispas de santidad caídas y perdidas, quebradas y dispersadas por el pecado de Adán, deben de ser recuperadas para reconstruir la sura o la forma espiritual original del hombre. El hombre debe ahora tamizar el ambiente material en su búsqueda de lo espiritual. Efectivamente, hay algunos maestros que hablan que en realidad pues nosotros tenemos que este cuerpo humano, esta máquina que es el árbol del conocimiento del mal y del bien, ahora sí que todas las oportunidades que tenemos de tener o tomar un cuerpo y vivir una vida, un proceso, pues es un proceso de purificación. No crean que venimos a gozar. Sí, venimos a gozar, por supuesto, pero de la manera correcta, ¿no? Entonces, híjole, yo créanme que me quisiera tener más tiempo de obtener más conocimiento y rectificar más mi alma, porque una vez que te conectas con esa divinidad, no quieres dejar de conectarte. Imagínense estar conectado con esa chispa divina, con esa fuente, caray, todo lo demás te parece vano, todo lo demás te parece muy mundano, todo. ¿Por qué? Porque es la perfección, ¿no? Entonces, es importante que tenemos que saber que mientras más estamos perfeccionando nuestras almas, estamos dejando de sufrir, ¿no? Y la idea es, una vez rectificado, una vez purificado nuestras almas, pues bueno, retornamos a esa fuente divina. Las mismas etapas requeridas para procesar el alimento deben emplearse para refinar el dinero. Estas etapas son la aceptación, la retención, la digestión, la distribución y la expulsión. Al comer uno utiliza los poderes de aceptación y de retención, pues el cuerpo retiene el alimento durante un tiempo. La digestión permite entonces que el alimento sea absorbido por el cuerpo y el sistema digestivo dispensa los nutrientes requeridos a todo el cuerpo. El corazón y el cerebro reciben el alimento puro, pues ellos proveen las funciones más vitales. El cuerpo excretó luego la materia de desecho. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Alguien preguntaba en el grupo ¿qué quería decir exactamente esto? Es recomendable, al igual que el proceso de digestión, almacenar un poco o retener un poco el dinero. Y una vez que se retuvo el dinero, bueno, pues ya va el proceso de desecho o de repartición. ¿A qué me refiero con repartición? Tenemos que guardar a la sedaká. ¿Qué es la sedaká? ¿Sabían ustedes que si nosotros ayudamos a difundir todo este conocimiento, pues de alguna manera se retribuye? Entonces podemos dar sedaká tanto de tiempo, de esfuerzo, pero es porque al mismo tiempo que nos estamos elevando espiritualmente, imagínense alguien que
que dice que está conectado con el Creador o con la chispa divina y no es capaz de retener una buena economía, bueno, entonces hay algo que hay que corregir, hay algo que tu alma, y que una vez haciendo esa corrección, todo fluye, todo fluye. De igual manera, por ejemplo, Shabbat, a mí me encanta porque es un ritual en el cual tiene que ver con meditaciones. En Shabbat se abren portales dimensionales en los cuales, bueno, tú cuando estás haciendo Shabbat, guardas el día y en Shabbat se vale comer de más. ¿Por qué? Porque significa toda la parnasá, todos los rezos que hacemos y todas esas invocaciones y esos códigos que se meditan mediante el Shabbat hacen que al recitar el Kiddush, bendecir el vino, bendecir el pan, transmitimos toda esa energía de abundancia, porque en Shabbat es cuando podemos ascender a esos mundos espirituales a nivel energético y se abren las puertas de los cielos. Y cómo al guardar el día, al estar recitando todas estas bendiciones y digerir los alimentos, es como si transmitiéramos toda esa energía de bendiciones a los alimentos, y al llevárnoslos a nuestra boca empezáramos un proceso que viene de lo energético. Es el perfecto proceso de materialización, así yo lo veo, porque es cuando energetizo con las bendiciones el pan y el vino. Una vez que lo llevo a mi cuerpo, en mi cuerpo digiere todos los alimentos, separa lo bueno de lo malo, y ese es un proceso de materialización. Hay secretos. Voy a buscar un buen video que habla de Shabbat y cómo los alimentos, cómo al conectarnos con la energía del alimento, fluye más hasta la misma economía. Entonces, estas son herramientas que efectivamente vienen a facilitarnos la vida y el crecimiento espiritual. Bueno, vamos a... El mismo proceso de refinación debe aplicarse al dinero. Cuando recibes dinero debes de retenerlo y no gastarlo inmediatamente, no como aquellos que pasan sus vidas persiguiendo la riqueza y entonces cuando la adquieren la despilfarran inmediatamente. Debes digerir este dinero, retenerlo hasta que sea necesario y recién entonces distribuirlo. La porción más pura debe ir hacia la caridad y el resto ser utilizado para tus otras necesidades. También existe desecho en tus gastos. Bueno, yo quiero compartirles que he vivido este proceso, bendito Dios, he visto la mano de Dios. Anteriormente yo pensaba que el éxito de mi negocio era, pues si me levantaba más temprano y me esforzaba y estar físicamente. No es cierto, me di cuenta que podía estar 12 horas en mi negocio y mi negocio no ser productivo, ¿no? ¿De qué depende? Depende más de esa conexión con la divinidad, depende más en qué estás invirtiendo tu tiempo. Porque a ver, si estamos hablando que no venimos a alimentar el materialismo y no venimos porque inclusive hay hasta una manera correcta de usar el dinero. El dinero no es malo, el dinero es una herramienta, pero si usamos esa herramienta de manera incorrecta, bueno, puede echar a perder a las personas. Pero si usamos el dinero inclusive para darse acá, para ayudar al prójimo, para hacer muchas cosas, yo estoy en ese proceso, he visto ya milagros en mi vida y yo sé que vienen cosas maravillosas y más grandes, pero también me estoy dando cuenta que así como yo sea capaz de retener y de recibir y de limpiar mi vasija y de ampliarla, es como si la vasija la fuéramos ampliando y en lugar que al inicio sea un vasito, después ya sea pues como una copa, después que ya sea como casi una cubeta de 20 litros y que entonces eso tiene que ver con todo esto, ¿no? Porque hay hasta maneras correctas de usar. Yo les compartía un libro que les voy a seguir compartiendo ese libro que tiene que ver con este tema.
de los secretos, ¿no? De cómo, imagínense, el creador quiere que a todos nos vaya muy bien. Él no quiere que nadie sufra por economía. O sea, imagínense él ser el creador de todo, de las estrellas, el universo, el sol. ¿Qué puede hacer para el creador esto? Entonces, tenemos que ver las cosas desde este punto de vista, desde la unidad. Cuando alcanzamos a hacer esto, no vamos a tener problemas a nivel económico. Bueno, yo les agradezco mucho. Les voy a compartir información en la semana. Que Dios los bendiga. Hasta luego.